Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a analizar tres temas que están en auge. Ya llevamos tres webinars con sobre el registro retributivo y su auditoría. Y hoy realmente vamos a ver esos tres, como he dicho, esos tres temas que están en auge y de ellos entraron en vigor. Dos de ellos el día 14 del 4 del 2021, aunque uno de esos dos ya diríamos que lo teníamos en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 28.2, desde 8 del 3 del 2019. Ya saben que en los últimos años se ha reforzado el interés por luchar de modo efectivo contra la brecha retributiva entre hombres y mujeres, y es una realidad que en el momento presente las retribuciones, todas las retribuciones de las mujeres son más reducidas que la de los hombres. Y la presencia de estas es inferior en las ocupaciones cuya remuneración es alta. Y todo ello lo hemos sacado y lo hemos visto y se ha estudiado desde la OIT en un informe que existe sobre salarios. Así, hoy lo que vamos a analizar de los tres apartados más importantes que podemos encontrarnos en nuestras empresas, primero lo detallaríamos en ese índice realizando un repaso sobre los planes de igualdad. Haremos un repaso muy por encima de lo que son los planes de igualdad. Entraríamos en lo que nos viene a regular el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo sobre la justificación del registro salarial y la reforma del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, para pasar una explicación de esa obligación y contenido obligatorio que las empresas deben tener, ese registro retributivo, para después pasar directamente a lo que es la auditoría retributiva. Tenemos que separar muy bien lo que es el registro retributivo con la auditoría retributiva. Y para terminar, realizaríamos un repaso sobre las contingencias del incumplimiento que los planes de igualdad y la auditoría salarial, al no tenerlos o al tenerlos realizados pues con defectos, que nos comportaría por parte de la Inspección de Trabajo las sanciones que podrían alcanzar. De todo ello tenemos que tener muy presente que la normativa donde está regulado todo ello, sepan que ya desde el año 2007, y desde el año 2007 la Ley Orgánica 3 del 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres ya nos venía a determinar que teníamos que tener un plan de igualdad para todas las empresas de más de 250 trabajadores. Pero es que además, y esto es para todas las empresas, no solamente para las 250, todas las empresas que tengan personal tienen que tener un protocolo de acoso sexual. También se reformó por el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, pues vino a regular, vino a reformar tanto el 17.1 del Estatuto como el 28.1 y 2 del mismo Estatuto. El Real Decreto surge, o llegamos al año 2000, en el mes de octubre, y surge dos reales decretos, dos reglamentos que desarrollaban esas leyes que hemos visto, ese Real Decreto Ley. En este caso, el Real Decreto 901 del 2020 y 902 del 2020, donde el 901 ya regula los planes y el registro. Los planes y el registro. Y el 902, todo el apartado de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Además de toda esa normativa está la europea, que tenemos una directiva desde el año 2006, que es la 2006/54 de 5 de julio, que establece ya el principio de igualdad salarial para un mismo trabajo, con un mismo valor, y la obligación de eliminar toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo en el conjunto de todos los elementos y de la ley
y todo el apartado de la Ley de Condiciones sobre Retribuciones. Bien, entramos y repasamos lo que es los planes de igualdad, una vez realizado el índice y ver la normativa que se le aplica. Y podríamos preguntarnos qué es eso de un plan de igualdad. Tenemos que saber que realmente un plan de igualdad es un conjunto de medidas, ese conjunto de medidas que debe tomar una empresa para poder garantizar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con la misma responsabilidad y con las mismas cualificaciones. Es decir, que el objetivo es de las acciones para ver realmente el plan de igualdad va directamente ligado con evitar toda discriminación entre ambos sexos en la empresa. Desde el 7 de marzo del 2021 ya saben que todas las empresas a partir de 100 trabajadores deberán de tener realizado ya ese plan de igualdad, así como también registrarlo directamente en la página del Ministerio de Trabajo, donde se depositan todos y cada uno de los convenios colectivos, los acuerdos colectivos de trabajo y los planes de igualdad. En ese caso, tenemos que tenerlo registrado en el RECON, que ya se lo señalo en la misma transparencia, en el RECON desde el 7 de marzo del 2021 a todas las empresas a partir de 100 trabajadores. Y a partir del 7 de marzo del 22 tendrían que tenerlas realizadas las empresas a partir de 50 trabajadores, que en este caso sepan que es mejor que empiecen a negociarlo ya, porque si no se van a encontrar entre el registro retributivo ante el plan de igualdad y la auditoría retributiva, pues en ese caso es mejor ya empezar a realizar todos y cada uno de los planes de igualdad porque se tiene que negociar directamente. Y ya lo verán con quiénes. Bien, ¿qué debe tener ese plan de igualdad? El plan de igualdad, como sabemos, tiene que estar acordado con los trabajadores y en este caso con la representación legal de los trabajadores o con los sindicatos, eso ya lo veremos, y la empresa debe tener realmente, para poder realizar ese plan de igualdad, un diagnóstico. Tenemos que ir en busca de un diagnóstico del que se va a extraer la situación real, laboral, de los hombres y mujeres en todos los aspectos. ¿En qué aspectos? El diagnóstico se exige una recogida de datos pormenorizada para desarrollar diversos puntos. Los puntos que nos marca que debemos tener desarrollados en el plan de igualdad, y lo tienen ustedes en el Real Decreto 901 del 2020, es los puntos de acceso al empleo, proceso de selección y también la contratación. Tenemos que tener todo lo que es el apartado formativo, separando las personas según el nivel de estudios, formación interna accesible a todos y cada uno de los trabajadores, y que sepan que también tendremos que desarrollar todas las condiciones de trabajo que existen en la empresa, según el tipo de contrato que tenemos, así como el horario de los trabajadores. Se tiene que plasmar todo y cada uno de todas esas condiciones de trabajo. También entraremos en un aspecto para buscar el diagnóstico, como es el ejercicio correspondiente de los derechos de la conciliación personal, familiar y laboral de todos y cada uno de los trabajadores, o cómo lo tenemos establecido en la compañía. Así como también todo el apartado de infrarrepresentación femenina. Veremos la participación jerárquica de los diversos puestos de trabajo por parte de las mujeres. Entraríamos ya en lo que es el registro dentro de la retribución y su auditoría, es decir, que ahí los planes de pensiones como primer punto, y me adelanto a lo que es la auditoría retributiva, pues si yo tengo un plan de igualdad, tengo la obligación de tener una auditoría retributiva. No nace la obligación de tener una auditoría retributiva si no tengo un plan de igualdad o no estoy obligado a realizar un plan de igualdad. Otro de los aspectos que tendría que tener ese diagnóstico, pues es todo el apartado de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, obligatorio, como he dicho anteriormente, desde el año 2007 por la Ley Orgánica 3 del 2007 de 22 de marzo. Además, todos estos apartados son mínimos. Yo siempre miro de que se añada todo el apartado de salud laboral, así como todo lo que es la violencia de género, si ha existido o no ha existido violencia de género en la compañía. En ese caso, o algún trabajador haya tenido violencia de género en la misma compañía. Eso
diríamos que es el diagnóstico, buscaremos evaluar todos y cada uno de esos procesos. ¿Qué pasa con las empresas de menos de 50 trabajadores? ¿Pueden estar sin plan de igualdad? A ver, en un principio sí que pueden estar sin plan de igualdad una empresa de menos de 50 trabajadores, salvo el que el convenio colectivo lo señale y que te obligue a tener un plan de igualdad o lo imponga la misma inspección de trabajo. En ese caso, no sería necesario si no es impuesto o por el convenio o por la inspección, o lo hago voluntariamente, porque hay alguna empresa que lo ha hecho voluntariamente para poder licitar en la contratación pública, pues en un principio, si yo tengo una empresa de menos de 50 trabajadores, no es necesario que lo tenga realizado ese plan de igualdad, igual a como tampoco no es necesario la auditoría retributiva. Sí el registro retributivo, pero no la auditoría retributiva. ¿La autoridad laboral puede obligar? Sí, puede obligar a que una empresa de menos de 50 trabajadores a que tenga un plan de igualdad a cambio de perdonarle sanciones que le puedan ocasionar o que se pueda interponer o imponer por parte de la misma inspección de trabajo. ¿Quién negocia ese plan de igualdad? Sepan que siempre lo va a negociar una comisión negociadora. Comisión negociadora que estará compuesta por los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa. En ese caso, máximo 6 miembros por cada parte de la representación. 6 representantes de los trabajadores, 6 representantes de la empresa. La empresa con los representantes de los trabajadores dentro de los 3 meses siguientes, como plazo máximo, al momento en que hubiesen alcanzado las personas de plantilla que lo hacen obligatorio, pues en ese caso, si yo ya tengo 50 trabajadores en cualquier mes del año, es decir, puede ser una empresa que tenga siempre 35 o 40 trabajadores, pero el mes de agosto tiene 50 trabajadores en la empresa. A partir de ese momento que tiene el número 50, tengo 3 meses, en los 3 meses siguientes tengo que empezar a convocar y a negociar el inicio del plan de igualdad. Si existiera representante de los trabajadores, según el 5.3 del Real Decreto, pues se creará la ya llamada comisión negociadora, llamando en este caso a los representantes. Si no existiera representantes de los trabajadores, como veremos, pues se crea mediante una comisión negociadora por parte de los trabajadores, llamando a los sindicatos más representativos del sector para que acudan a la convocatoria que ha realizado la empresa. La empresa remite a los sindicatos más representativos del sector para que acudan a la convocatoria de la empresa o a las organizaciones, dice la mismo Real Decreto, o a las organizaciones sindicales del sector. Nosotros tenemos como empresa 10 días para, bueno, en este caso emitimos el burofax y tiene 10 días la representación o los sindicatos más representativos o las organizaciones sindicales del sector para responder a la convocatoria que le hemos realizado por parte de la empresa. A partir de aquí, nos podemos preguntar cómo medimos la plantilla para obligarnos a tener ese plan de igualdad. El artículo 3 del Real Decreto ya nos viene a decir que para el cómputo de empleados, se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa. Como he dicho, en cualquier momento, en cualquiera que sea el número de centros de trabajo, me da igual porque habla de la empresa. Y cualquiera que sea la forma de contratación, incluidos los fijos discontinuos, incluidos los contratos de trabajo de duración determinada, incluidos los contratos de puesta a disposición de las empresas. Y los contratos a tiempo parcial se van a computar, cada uno de ellos, como una persona más. Es decir, no vamos a buscar el porcentaje de jornadas, sino realmente personas vamos a contar. Una vez que tengamos el número de personas, tenemos que ver los contratos de trabajo de duración determinada dentro de los 6 últimos meses antes de la convocatoria y se hayan extinguido. En ese caso, cada 100 días se computará como una persona más. A partir de ahí, tienen que saber que este cómputo se va a realizar al menos 2 veces al año, el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. Es decir, que la obligación de tener un plan de igualdad
surge desde el momento en el que se supere ese umbral de la plantilla exigido, aunque luego disminuya el número de trabajadores, aunque disminuya. Es decir, yo, en el ejemplo que les he puesto, pues tenemos una empresa de 40, en verano tengo 50 y en el mes de septiembre ya bajo a 30. Pues como he tenido 50 cualquier día del año, me toca hacer el plan de igualdad, convocar directamente en el plazo de 3 meses. Plazos que tenemos que tener en cuenta para desarrollar el plan. ¿Qué hemos dicho? Que la comisión negociadora se debe de crear en esos 3 meses a contar desde que la plantilla supera los umbrales regulados para ello. Además, la comisión negociadora debe tener 12 miembros, 6 y 6, esto lo hemos dicho, debe de buscarse la paridad entre hombres y mujeres, es decir, tantos hombres como mujeres. A partir de tener la comisión negociadora, pues ya tenemos un año de constituirla, tenemos un año para poder elaborar todo ese plan de igualdad e inscribirlo en ese término de un año. Y en el caso de que tengamos ya el plan de igualdad realizado, pues tenemos un año a partir para adaptarlo a este nuevo Real Decreto a partir, pues a contar desde 14 de enero del 2021, es decir, hasta 14 de enero del 2022. Bien, esto sería el repaso que en un principio, en grandes términos, nos viene a determinar el mismo Real Decreto y entramos en lo que es el registro salarial. ¿Cuál es esa justificación del registro salarial y la reforma de ese artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores? Que fue incorporado, como he dicho, por ese Real Decreto 6 del 2019 en lo que es el artículo 28.2. ¿Y qué reformó? Nos dice ese artículo 28.2 que ha sido reformado, que fue reformado, que el empresario está obligado a llevar siempre un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones salariales, todo separado, salarios, complementos y percepciones de toda su plantilla, desagregados siempre por sexo, hombres y mujeres, y distribuidos todos ellos por grupos profesionales o por puestos de trabajo iguales o de igual valor. Esas personas trabajadoras tienen derecho a acceder a través de sus representantes legales de la empresa al registro salarial que hemos realizado. Esto realmente, como toda ley, pues en este caso es ambiguo y surgió para ello, para desarrollarlo, ese Real Decreto 902 del 2009, de 13 de octubre, que lo tiene en el BOE del 14 del 10 del 2020 y que entró en vigor el 14 del 4 del 21, es decir, 14 de abril, hace 15 días. Y nos podemos preguntar, ¿quién está obligado a realizar este registro? Como hablaba del empresario, pues entiende, y aquí viene a desarrollarse, la obligación de todas las empresas, sean del tamaño que sean. Administraciones públicas, las ETTs, tanto con el personal fijo como con el personal cedido. Todas. Pero que sepan que, lógicamente, cuando digo todas las empresas, sepan que tienen que disponer de ese registro retributivo. Pero en este caso, ese registro retributivo, cuando digo todas, es cuando tengan más de un trabajador, por si no, que voy a comparar, tengan más de un trabajador. En ese caso sí que ya puedo empezar a comparar. Y entiendo que también pues hayan hombres y hayan mujeres. Porque si es una empresa, yo me he encontrado y he leído algo de doctrina, si es una empresa de solo trabajadores, sí que haremos el registro. Pero bueno, no podremos comparar nada. Lo tendremos porque estamos obligados, pero en un principio no podremos realizar ese elemento comparativo que nos solicita. Sepan que el objetivo, cuando una empresa con al menos 50 trabajadores, es decir, hemos dicho que se entraría desde el principio, es decir, desde tener 2 trabajadores yo tendría que tener un registro retributivo, que veremos cómo se realiza. Pero cuando una empresa cuenta con al menos 50 trabajadores, es decir, ya tiene que tener un plan de igualdad, el promedio de las retribuciones a esos trabajadores de un sexo sea superior a las de otro sexo en un 25% o más,
tomando, lógicamente, el conjunto de toda la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario estará obligado a incluir en el registro el porqué, la justificación de que dicha diferencia ¿a qué responde? Que responde a motivos no relacionados en ningún momento con el sexo de las personas trabajadoras. Porque si yo aumento, si surge en ese registro un aumento de más del 25%, lo tendré que justificar y lógicamente ahí es donde se podrá ver en todo momento si existe discriminación salarial o no existe discriminación salarial, porque realizaremos esas comparaciones, como he dicho, y como dice la ley, por grupos profesionales o por puestos de trabajo, o clasificación profesional, que verán que también. Antes de entrar en el contenido que hay que tener presente, ese artículo 5.6, recuerden siempre, el cual señala que con una antelación de los 10 días anteriores a iniciarlo, a iniciar ese registro retributivo, se tendrá o se deberá de consultar y notificar a los representantes legales de los trabajadores en un periodo de 10 días, deberá ser consultado con carácter previo a la elaboración del registro. Es decir, con una antelación de 10 días, la representación legal de los trabajadores deberá de ser consultada con carácter previo a la elaboración del registro. Bien, ¿cuál es el contenido del registro? El contenido del registro, pensemos, personal que voy a incluir. Sepan, como he dicho, todas las personas, pero ¿qué personas? Las personas por cuenta ajena. Por cuenta ajena y cualquiera que sea la modalidad de su contrato de trabajo. Por cuenta ajena no entrarían los administradores. Siempre y cuando estén encuadrados y presten sus servicios, están encuadrados en autónomos y presten sus servicios por su relación mercantil y que no tengan relación laboral por cuenta ajena. Todas las personas por cuenta ajena. ¿Qué periodo de referencia voy a buscar? El año natural. Se entrega una vez al año ese registro a los representantes legales de los trabajadores. Si no existiesen, pues no se entrega salvo que los trabajadores lo solicitasen. Es decir, yo le entrego una vez al año a los representantes legales de los trabajadores, que por eso realizo ese registro retributivo, y si no hay y no existen los representantes legales de los trabajadores, no se entrega salvo que los trabajadores lo soliciten y según una serie de características que veremos. Pero el año natural puede cambiar siempre si existe una alteración sustancial de cualquiera de los elementos que lo integran. Es decir, desde un punto de vista cuantitativo, sepan que puede existir una alteración y en ese caso será sustancial cuando afecte a toda la plantilla o sea colectiva. Y cualitativamente también sería un elemento de alteración sustancial cuando afecte a la política retributiva. En ese caso, cuando digo cualitativo, por ejemplo, revisión salarial del convenio colectivo, porque se varía, en ese caso tengo que en ese momento variar el registro retributivo, o una inaplicación o un descuelgue del salario del convenio colectivo, también entenderíamos que es sustancial y esa alteración tendría que modificar otra vez el registro retributivo. Una modificación sustancial de las condiciones colectivas, pues también, o una subrogación empresarial, o una reestructuración, o una sucesión de empresa, también comportaría que exista una alteración y en ese caso tendría que modificar. O cambios en la clasificación profesional de diversos trabajadores, también nos lo encontramos. Ello comporta una modificación del registro y como modificación del registro tendría que notificarlo al representante de los trabajadores con 10 días para consultárselo y que haríamos esa modificación del registro retributivo. Bien. Otro de los apartados sería el resumen de todo ello. ¿Cómo debemos de realizarlo? Tenemos que saber que para establecer este registro retributivo
deberemos, como he dicho, informar mediante unas plantillas que ahora se las entregaré o se las pasaré en las transparencias. Dice debidamente desglosadas por sexo, la medida aritmética y la mediana de lo realmente percibido en bruto anual con cada uno de estos conceptos, dice, en cada grupo profesional, categoría o nivel o puesto o cualquier otro sistema, cualquier sistema de clasificación aplicable y establecida en la misma compañía. Además, todo desagregado en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo en todo momento el salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, y todo diferenciado por cada percepción y desagregado por sexos. Todos los importes que vamos a reflejar, y esto es muy importante, todos los importes son elevados al año, como si tuviesen todos jornada completa. Es decir, como se debe realizar una normalización de las retribuciones de todos los trabajadores a la misma jornada, es decir, todos como si estuviesen en jornada completa. Es decir, que un contrato de trabajo a tiempo parcial lo voy a normalizar a jornada completa para el registro solo. Y una reducción de jornada por guarda legal también normalizado y en ese caso a jornada completa. Es decir, que vamos a anualizar todas y cada una de las retribuciones, en los periodos inferiores al año. Es decir, si hay un trabajador con una duración determinada de su contrato y su retribución y su relación laboral ha finalizado dentro del año, lo voy a actualizar al año, como si hubiese estado todo el año, para que no existan diferencias cuando realizamos las comparativas. Personas en suspensión de un contrato o excedencia en algún momento del año, también lo voy a anualizar al año. Si ya está desde el otro año en excedencia, no lo voy a poner. Pero si hoy se suspende el contrato por una baja, pues lo que voy a hacer es anualizarlo como si estuviese a jornada completa sin rebajar nada. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es comparativas. Bien, aquí les reflejo una serie de tablas. Vemos esta primera, que es la distribución de la plantilla por grupos profesionales de los salarios abonados durante un periodo, pues ejercicio 2021, 2020 en este caso haríamos. Ahí tenemos la tabla de grupos profesionales, especificaríamos todos y cada uno de los grupos, aquí lo tienen. Pondríamos el salario, los complementos y las percepciones extrasalariales, la cuantía total, ¿vale? ¿Y qué denominación tiene cada uno de los complementos? Los desarrollaríamos y aquí no desagregamos ni por sexo. Esto es una tabla de valores medios totales de todos los componentes. Tendríamos los totales, pero también tendríamos los medios totales, la media. Pasaríamos a una segunda tabla, que es esta, la que tienen ahora, que es la distribución de la plantilla por grupos profesionales de los salarios abonados durante el periodo 2020, por ejemplo, y desagregados por sexos. ¿Vale? Entonces sí, tenemos la línea de grupos profesionales, especificando en ese caso el grupo, los valores medios de los salarios desagregados por sexos, en este caso mujeres y hombres, cantidad y porcentaje, y la diferencia existente. Importante, la diferencia existente. Lo verán por qué. Otro de los apartados sería el tercer cuadro, que es la distribución de la plantilla por grupos profesionales de los complementos salariales. Hemos visto la tabla 2, que era del salario, solo el salario, en este caso base, y estos serían los complementos salariales abonados durante el periodo que sea y desagregados por sexos. En ese caso también tenemos la misma línea de grupos profesionales, especificando el grupo o puesto de trabajo, denominación del complemento, mujeres y hombres, o los porcentajes de cada uno, y la diferencia, como he dicho, importante. Diferencia existente por porcentaje. Ahí es donde veremos, en este apartado de aquí, es donde veremos ese 25%. Ya lo verán. Y la distribución, un cuarto cuadro,
esto con tablas dinámicas se realiza, en este caso ya hay programas que lo están realizando, pues la distribución de la plantilla también por grupos profesionales de los complementos extrasalariales abonados pues, durante el periodo que sea, desagregados por sexos. Volvemos otra vez, grupo profesional, denominación del extrasalarial, de ese complemento extrasalarial, especificando cuál es el apartado, valores medios, complementos extrasalariales desagregados por sexos, mujeres y hombres, tenemos porcentaje y diferencia existente. ¿Y cuál sería la periodicidad de tener ese registro retributivo? Ya lo hemos dicho. La periodicidad, como he dicho, señala la ley una vez al año y por ello pues, los datos anualizados que hemos dicho. Pero ojo, sin perjuicio de su necesaria actualización con motivo de esas variaciones sustanciales, tanto cualitativa como cuantitativamente, en cualquiera de sus elementos. Acuérdense también que previamente a realizar ese registro, y ya lo tendrían que tener notificado a los representantes de los trabajadores, que se tiene que notificar con los 10 días, así como también todas y cada una de sus modificaciones. Es decir, que si es una vez al año, los datos serán anuales, como hemos dicho, y en ese caso del año anterior, porque este año yo no puedo anualizarlo, sería del 2020 cuando los tenía. ¿Qué pasa si no existe representación legal de los trabajadores y hay una persona que nos solicita su acceso? Bien, en ese caso el periodo temporal de referencia será, como he dicho, el horario natural, previo al momento de satisfacer el derecho de acceso, y en cualquiera de los casos si algún trabajador pues, demanda por discriminación salarial, pues puede reclamar no solo las cuantías dejadas de percibir en los 12 meses anteriores, sino todas aquellas impagadas durante todo el tiempo en que haya producido la discriminación salarial, pero en este caso, como hay una prescripción de un año, yo entiendo que lo podría solicitar en concepto de daños morales. ¿De acuerdo? La conservación de los datos es igual que el registro retributivo, 4 años, y sepan quién tiene acceso. Y aquí se lo he desglosado totalmente. ¿Personas trabajadoras tienen acceso? Sí, tienen derecho a conocer los datos del registro, pero en ese caso tienen derecho solamente a acceder a través de los representantes legales de los trabajadores y tienen derecho a conocer el contenido íntegro del registro. Ojo ahí, contenido íntegro del registro tanto cualitativo como cuantitativo, pero en el caso de que no existan representantes legales de los trabajadores, el derecho del trabajador a la petición se limita solo, y por eso les ha reflejado esos cuadros, a las diferencias porcentuales que existirían o que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres. Solamente a las diferencias porcentuales, que también deberán estar desagregadas, lógicamente, en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación profesional o puestos de trabajo o la clasificación que tenga la empresa. Pero ojo, si no existe representante de los trabajadores, tienen derecho sí, pero solo a diferencias porcentuales. Recuerden lo que hemos dicho en los cuadros, en la última fila. Los representantes legales sí tienen derecho también, ellos sí, a recibir pues, toda la información, al menos pues, una vez al año, sobre ese registro salarial que está previsto en el 28.2, en el Real Decreto, o igual que el artículo 64.3, el derecho de información que tiene todo representante de los trabajadores, sin que el convenio colectivo de aplicación pueda mejorarlo, ¿no? O que la auditoría retributiva, como contenido del plan de igualdad, prevea una regularidad menor. No, una vez al año, o que hayan esas modificaciones que hemos dicho, alteraciones sustanciales, entonces también podrán solicitar esa información. Personas delegadas sindicales de la empresa pues tienen derecho a recibir la misma información y documentación que ponga a disposición al comité de empresa, pues también a todos los delegados sindicales y delegadas sindicales. ¿Y la comisión negociadora del plan de igualdad? Pues sí, se va a facilitar el registro retributivo, lógicamente, porque tiene que hacer el diagnóstico que hemos dicho de los planes de igualdad, pues tienen que hacer el diagnóstico solo para ello. Y que sepan la confidencialidad que tiene la comisión negociadora del convenio, perdón, del plan de igualdad,
para poder realizar esos aspectos retributivos. Cuenten que en ese registro no hay nombres, ni apellidos, ni DNIs, solamente datos medios. Fíjense bien en los cuadros. Datos. No podrían en un principio saber quién está cobrando qué en ese caso. ¿Qué infracciones nos podemos encontrar que por incumplir, en ese caso, la obligación de tener el registro salarial? Aunque después la repasaremos, sepan que no tener el registro salarial es una infracción grave, está tipificada en el 7.13 de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, por cuanto el incumplimiento de esas obligaciones en materia de igualdad establecidas en el contrato, pues ya lo trata como infracción grave. En este caso, entre estas está el registro salarial. La sanción es una multa que va de un grado mínimo de 626 euros hasta un grado máximo de 6.250. Piensen que pueden alcanzar hasta estos 6.250, y en el caso de que la empresa llevara un registro salarial, pero de una forma errónea, con fallos, incurriendo en omisiones en este registro, pues la infracción es leve, porque yo sí que tengo realizado el registro salarial, sería leve, y esa levedad daría una sanción entre 60 y 625 euros. En cuanto a la Ley de Protección de Datos, sepan que hay que tener en cuenta que el registro salarial se debe de considerar que tiene la consideración de fichero a los efectos de la normativa de protección de datos. Entonces, ojo con ello, porque los tendremos que inscribir en el registro en la Agencia de Protección de Datos. Entramos ya en la auditoría. Hemos visto lo que es el registro y ahora entramos en lo que es la auditoría salarial, que es otro concepto. La auditoría salarial podemos decir qué es y en qué consiste. Las empresas que, ya ven que yo inicio ya diciéndoles que las empresas que realicen un plan de igualdad o que tengan un plan de igualdad, que deberán después de actualizarlo, están obligadas a incluir en el mismo la llamada auditoría retributiva en el apartado de retribuciones. Exigible obligatoriamente desde que se entró en vigor el Real Decreto 902. En este caso, 14 del 4 del 2021, este mes de abril. Su objeto o su objetivo es obtener la información necesaria para poder comprobar si ese sistema retributivo de la compañía, de manera transversal y además completa, cumple con la obligación y con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de retribución. ¿Qué vigencia tiene? Será la misma que se determina en el plan de igualdad, máximo 4 años. Pero yo la auditoría retributiva, a lo mejor cuando cambie el registro retributivo, a lo mejor tendré que adaptar, tendré que mirar. Pero en un principio, la vigencia de la auditoría retributiva es la misma que la determinada en un plan de igualdad. Es decir, como máximo 4 años. Pudiendo ser menor, sí, como máximo 4 años, salvo que sea menor. Sepan que la auditoría retributiva, ¿qué incluye? Incluye un análisis, que incluye una revisión exhaustiva de los salarios por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo. Dice, en relación con todo trabajo de igual valor, 28.1 del Estatuto, recuerden, con todo trabajo de igual valor para detectar y además poder minorar, en su caso, la posible brecha detectada en ese caso, en el caso de que nos encontremos con esas diferencias. Sepan que con todo trabajo de igual valor, el artículo 4.4 del Real Decreto, cuando hablamos de trabajo de igual valor, está regulado en el 28.1 y el 28.1 nos dice que el empresario está obligado siempre a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución. Ojo ahí. Satisfecha directa o indirectamente, nos dice el mismo artículo 28.1, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse
discriminación alguna por razón de sexo, hombre o mujer, o en ninguno de los elementos, ni tampoco en las condiciones de aquella. Es decir, el 28.1 ya me está diciendo que tenemos que pagar el salario por un trabajo de igual valor. ¿Y dónde está regulado ese salario por igual valor? ¿Qué quiere decir, perdón, el salario de igual valor? Vamos al artículo 4.4 del Real Decreto 902 del 2020, donde ya está regulado esa igualdad retributiva, y hay el apartado 4 que nos dice que una correcta valoración de los puestos de trabajo requiere siempre que se apliquen los criterios de adecuación, de totalidad y de objetividad. La adecuación dice que va a implicar que los factores relevantes en la valoración deben de ser aquellos relacionados con la actividad. Yo si realizo una actividad de abogado laboralista, pues es la misma actividad que realiza mi compañera que tengo al lado, que también es abogado laboralista. También la totalidad implica que para constatar si concurre igual valor debe tenerse en cuenta todas las condiciones que van a singularizar realmente el puesto de trabajo. Dice que sin ninguna se invisibilice o se infravalore. Es decir, si yo realizo lo mismo que mi compañera, ella y yo tenemos que cobrar lo mismo. Lo mismo. Y la objetividad, que implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen siempre los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución. Es decir, que si mi compañera tiene un máster y yo no lo tengo, a lo mejor cobra algo más ella. O tiene más antigüedad, que también podría ser uno de los conceptos. ¿De acuerdo? Bien, existe realmente una presunción legal de brecha salarial cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores, 50 empleados, la media de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25%. Fíjense que liga un poco con la retribución, con el registro retributivo. Dice que vamos a tomar en conjunto la masa salarial para ver si hay brecha salarial, y si hay brecha salarial tendremos que rectificar, tomando en conjunto de la masa salarial o el promedio de las percepciones salariales pagadas en ese caso, en cuyo caso la empresa deberá de incluir el por qué yo estoy pagando o por qué esa diferencia de más del 25%, y tengo que justificar el por qué en ese registro salarial tal, y dice de que tal diferencia no responda a motivos relacionados con el sexo. ¿De acuerdo? Hombres o mujeres, el sexo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué contenidos debe tener la auditoría retributiva? Los contenidos que debe tener la auditoría retributiva, que ya veremos que está dividida en fases, pero en grandes términos los contenidos es la valoración, como he dicho, del 4.4 del Real Decreto 902, valoración de todos los puestos de trabajo. Todos los puestos de trabajo de la empresa, con el objetivo de poder valorar el sistema retributivo, así como los mecanismos de producción interna. Si tenemos dos trabajadores que hacen lo mismo, tienen que cobrar igual, salvo esos complementos, como puede ser la antigüedad, que puede variar. O si cobran diferente, pues tenemos que decir el por qué cobra diferente. Análisis del sistema retributivo. Una vez que ya tengo esa valoración de ese primer punto y la descripción de todos los puestos de trabajo, así como el sistema retributivo de cada uno de ellos, voy a pasar directamente a realizar un análisis pormenorizado que vaya a determinar los diferentes, todos los puntos y los factores que pueden existir de desigualdades salariales. Voy a determinarlo, es decir, tengo que encontrar los errores o las deficiencias que pueden existir. Pasando después a un tercer punto, de esos grandes términos, en medidas e implantaciones para cumplir los objetivos propuestos. Es decir, tengo que encontrar qué cambios voy a realizar realmente para dar cumplimiento a los objetivos marcados por el gobierno, es decir, que no exista esa brecha, esas diferencias. Bien, pero ¿cuáles son las fases? Las fases para encontrar un diagnóstico se parece un poco al plan de igualdad,
pero es un subdiagnóstico dentro del plan de igualdad. En ese caso, yo cogeré las retribuciones, analizaré esas retribuciones salariales, extrasalariales y todos y cada uno de los beneficios sociales. Pasaré por la naturaleza de las funciones que desempeña cada uno de los trabajadores. Veré qué nivel académico tengo, es decir, esto se puede realizar por columnas. Qué condiciones y qué cualificación profesional, es decir, qué categoría o experiencia tiene ese trabajador en ese puesto de trabajo. Lo que es el desempeño, es decir, la dificultad o penosidad del trabajo, movimientos repetitivos, mecánicos, posturas forzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Características y situaciones personales del trabajador, esto es lo que puede hacer variaciones, como puede ser una movilidad reducida, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Rasgos y segmentación de los empleados según sus características. Tenemos que ver todas ellas para buscar realmente un diagnóstico y ese análisis y diseño, que es el último punto, sería que yo ya he realizado todas esas fases del diagnóstico de los conceptos retributivos conjuntamente con el valor de los puestos de trabajo y pasaríamos a su análisis con lo más objetivo posible, desgranando todos los puntos de las fases para plasmarlo en un informe diseñado para la puesta en marcha de todas y cada una de las medidas que podamos pactar en la comisión negociadora para esa auditoría retributiva. Para el diseño, pues procederíamos a especificar todos y cada uno de los objetivos que se pretenden cumplir. Siempre lo que vamos a buscar es alcanzar o elaborar un cronograma en el que se fijen plazos, como nos piden también en los planes de igualdad, un cronograma para fijar todos esos plazos para cumplir esas variaciones que queremos realizar. ¿Y quién se va a encargar? Que si va a ser la Comisión de Igualdad, que casi siempre pues yo cuando los hago los planes de igualdad y ahora que me toca hacer las auditorías retributivas, pues lo que hago es, lógicamente, ¿quién lo va a hacer? Pues a veces nombramos a una persona, que casi siempre es de recursos humanos, para poder controlar un poco, pero siempre uno de la parte empresarial y una persona de la parte social, en ese caso. Y ya es que yo siempre ahí pongo igual a la Comisión del Plan de Igualdad, casi siempre se quedan los mismos. Porque, por ejemplo, si haces un plan de igualdad de una empresa de 600 y pico, no vas a poner 6 y 6. Lo normal, para poderlo trabajar bien todo un plan de igualdad, con su auditoría retributiva, pues lo que hacemos es mirar de poner 2 y 2, con unos suplentes, pero 2 y 2. Y cada una de las partes, 2 en parte empresarial, 2 parte de los trabajadores, empresarial y de los trabajadores. Y más 2 suplentes en cada una de las partes, pero siempre con la paridad. Y entonces a partir de ahí haces la puesta en marcha. Tienes que saber que para realizar las auditorías retributivas no tienes que ser un auditor, no. Su elaboración corresponde a la comisión negociadora, que nos podemos buscar asesores para que nos realicen el plan de igualdad, como es lógico. No hay ningún problema. Lógicamente, casi siempre todas las empresas y todos los que yo he realizado de planes de igualdad, así como también ahora auditorías retributivas, pues nos han llamado como asesores, hacemos el seguimiento, estamos ahí con ellos todo el día. Bien, ponemos en marcha, ¿de acuerdo? Por lo que la empresa no puede hacerlo nunca de forma unilateral. No, no lo hagan porque será nulo de pleno derecho. ¿Qué contingencias por el incumplimiento de los planes de igualdad y la auditoría salarial y retributiva pues nos podemos encontrar? El artículo 10 del Real Decreto 902 ya señala que la información retributiva o la ausencia de la misma deriva de la aplicación de ese Real Decreto y nos dice podrá servir para llevar a cabo acciones administrativas y judiciales individuales o colectivas. Es decir, que el registro salarial y la auditoría retributiva pueden ser solicitadas judicialmente. ¿Cuándo inicia las contingencias qué sanciones nos podemos encontrar? No cumplir con las obligaciones en materia de igualdad establecidas en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo puede dar lugar, como he dicho anteriormente, a sanciones económicas con multa
pues una infracción grave de 626 euros, pero que podría agravarse hasta infracciones muy graves que podría alcanzar los 187.515 euros. Es decir, que por materia de igualdad nos podemos encontrar que puede alcanzar a sanciones de 187.515 euros. Igualmente, la norma también contempla la pérdida automática de ayudas, de bonificaciones que podamos tener en nuestros seguros sociales y, en general, de todos los beneficios que podamos tener derivados de la aplicación de programas de empleo con efectos desde la fecha que cometió o se cometió la infracción, y la exclusión, como es lógico, automática del acceso a todos esos beneficios durante un plazo de 6 meses. ¿Quién lo realiza? El control lo realiza la misma Inspección de Trabajo de cada comunidad autónoma, y las sanciones que hemos visto de 187.515 como máximo, próximamente van a ser aumentadas en alrededor de un 20%, 19,90%. Además, sepan que si ya entramos más directamente en qué infracciones por no tener el plan de igualdad, como la auditoría retributiva o como el registro salarial, las sanciones van hasta 6.250 euros. Es decir, nos dice que una vez realizado el plan de igualdad, cuando se cumplan las obligaciones que en materia de planes y seguridad y medidas de seguridad establece la ley orgánica, el estatuto, el convenio, pues en el caso de no realizarse esos cumplimientos, podemos alcanzar los 6.250 como infracciones graves. Y se consideraría una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, individuales o colectivas, que no se hubiese elaborado o no se hubiese aplicado el plan de igualdad. No se hubiese elaborado o no se hubiese aplicado el plan de igualdad. O no se hubiese elaborado el registro o, en ese caso, la auditoría, que pueden alcanzar, como he dicho, estas 187.515 euros. Y en el caso de que existan discriminaciones salariales, la sanción es muy grave, pudiendo alcanzar también esos 187.515 euros. Es decir, que una vez elaborado el plan de igualdad, una vez elaborado el registro retributivo y, lógicamente, si el plan de igualdad hay auditoría retributiva, en ese caso sería infracción grave. Pero si yo no lo elaboro, me podría ir a la muy grave. Y además, si existen, una vez que se analiza, discriminaciones salariales, nos podríamos encontrar realmente que podría alcanzar hasta los 187.515 euros. Y además con las demandas correspondientes que te puedas encontrar. Por ello, antes de terminar, sepan que como despacho, y en este caso mi departamento, pues nos ofrecemos como para poder realizarles tanto y asesorarles y confeccionarles desde el plan de igualdad a la auditoría retributiva y al registro salarial obligatorio. Muchas gracias. Aquí finalizamos. En este caso vamos a contestar todas y cada una de las preguntas, si en un principio podemos. Hay 14 preguntas actualmente y yo les voy en un principio a detallar las preguntas que ustedes me han realizado. En este caso, hola Luis, si ninguno de los sindicatos representativos responde antes de 10 días, ¿puedo continuar sin ellos? En un principio, no. No me lo he encontrado aún, pero si no, yo reiteraría, porque si no tengo representante de los trabajadores, tengo que reiterar e ir a buscar las secciones sindicales o en este caso, o los sindicatos del sector. En este caso, muchas veces lo que se hace es enviar cartas, volver a enviar cartas, mirar de localizar a los sindicatos. A ver, si no se colapsan, yo entiendo que sí que les van a contestar. Entonces yo lo que haría es reiterar para que se vea la buena fe de la empresa. Por lo que no pueden hacer es desde el 14 de enero del 2021, cuando fue publicado el Real Decreto, perdón, fue publicado el 14 de octubre del 2020, pero el Real Decreto 901 del 2020, que es por el que se regulan los planes de igualdad, en ese caso entraba en vigor el 14 de enero. Si ustedes lo hubiesen negociado antes, podrían haber realizado, como no estaba recogido en ningún sitio, podrían haberlo realizado con una comisión ad hoc de los mismos trabajadores. Pero en este caso, como ya estamos
después del 14 de enero del 2020, pues en ese caso tendrían que esperar a que los sindicatos se pusiesen en contacto. Ya lo sé que son 10 días, pero no me lo he encontrado aún, ¿eh? Pero si no, reiteraría el burofax, miraría de localizar como pudiese, pues en ese caso el sindicato, entrar con ellos y mirar decirles que quieres negociarlo, ¿de acuerdo? Si no existe representante. Otra de las preguntas es si no existe representante de los trabajadores y los sindicatos no contestan al cabo de 10 días, ¿cómo formamos la comisión negociadora? Es que tiene que contestar. Es decir, tiene que buscar usted directamente e ir directamente a buscar a los sindicatos. Es decir, ya sé que tienen que contestar ellos, ya lo sé. Yo soy el primero que defiendo, son ellos que se tienen que mover. Pero entiendo de que en un principio tendría que reiterar esa petición. En el caso de personal cedido de las ETTs, ¿no sería la empresa usuaria la que tendría la obligación de incluir a este personal en el registro? El salario que se aplica es el de la empresa usuaria y los puestos de trabajo son de la empresa usuaria, ya lo sé. Esto, una cosa es el registro salarial y lo otro es la auditoría salarial. En un principio, en el caso del registro, ya hemos dicho que en el registro tiene que hacerlo la empresa, con todo su personal. Una cosa es el registro. Y la auditoría, en un principio, no dice nada la ley. En un principio no dice nada. Pero yo entiendo que si yo tengo una empresa y hago el plan de igualdad, pues cogería todo el personal que tengo, cedido y no. ¿De acuerdo? Otra duda. Si realizamos el plan de igualdad a día de hoy, por ejemplo, el cómputo de trabajadores a 31 de diciembre o el actual. Es decir, hemos dicho que para realizar el plan de igualdad es cuando tengo 50 trabajadores. En cualquier momento, 50 trabajadores. A partir de ese momento tengo que iniciar, tengo que convocar. ¿De acuerdo? Bien, el registro salarial es por año natural y único, salvo novedades. En estos momentos deberíamos tener el del año 2020, sí. O confeccionarlo en base a los datos ya disponibles de lo que llevamos el 2021. Es ir actualizando si hay cambios. A ver si los datos, como lo tengo que anualizar, lo podemos hacer a 14, se podría hacer a 1 de abril o a 30 de abril y lo anualizo a todo el año 21. Pero es que yo no sé cuánto personal habrá cogido o se dará de baja para empezar a contar los 100 días si son contratos eventuales, etcétera. Por eso decía yo el 2020, que sería el más lógico de tener. Sería el más lógico de tener, porque ya tengo todo el año. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos por complementos extrasalariales? ¿Me podrían dar ejemplos? Pues muy bien, plus de distancia, plus de transporte, quebranto de moneda. También tienen ahí, un momento que se me va esto, ay, perdón. También teníamos ahí dietas, kilometraje, etc. Todo esto son extrasalarial, ¿de acuerdo? En dicho registro los trabajadores, perdona Luis, las plantillas de Instituto de la Mujer cubren todos los requisitos del registro y de la auditoría. Sí, salió la semana pasada, publicado el viernes pasado, creo recordar, este o el otro, ya no me acuerdo, en el Instituto, en el Ministerio del Trabajo está. Si ponen ustedes, el Ministerio del Trabajo está actualizado, está actualizado. Habían uno en el Ministerio de Igualdad que lo tenían desde el año 14, pero yo creo que ya está actualizado y son estos que, bueno, están rondando por ahí, están actualizados. Es una tabla dinámica, si lo tienen. En dichos registros los trabajadores han de poder visualizar nombres o bien solamente sexo y categoría. No, no. Los nombres, ya lo he dicho, por protección de datos no deben estar ni nombres ni DNI. Yo cojo una categoría, esa categoría todos los mecánicos, pues todos los mecánicos juntos. ¿De acuerdo? Recuerden muy bien de los valores, la valoración de los puestos de trabajo, que también puede ser por puesto de trabajo. Buenas tardes. ¿El registro salarial se debe hacer con datos vencidos anuales o con datos de una previsión anual anticipada? A ver, yo, como repito, como he dicho, yo los haría a 31 de diciembre del 2020, porque claro, no sé lo que va a pasar en el año 2021. En ese caso, entiendo yo que si los anualizamos al 2020 no hay ningún problema. Si los hace usted al año 2021 los tendrá que modificar, porque es que no ha pasado. Yo previsionar no lo haría. Yo haría datos al 2020 a ver qué ha pasado.
Otra pregunta, ¿se deben incluir las variables salariales tipo nocturnidad? Sí, son complementos. Horas presenciales, sí, son complementos. Y festivos, también, que se pueden realizar por la plantilla, sí. ¿Qué pasa? Perdón. Otra pregunta, ¿se deben incluir las variables salarios tipo no? Esto ya lo hemos leído. ¿Qué pasaría con conceptos que aparecen en pocas personas, esporádicamente, y además son opcionales para el trabajador? ¿Qué pasa con conceptos que aparecen? Pues bueno, si aparecen en pocas personas y son complementos salariales, pues estarán en el puesto de trabajo, en la categoría aquella, pues será un poco más alto. Pero se tienen que poner como complementos salariales. La auditoría retributiva también hay que negociarla con la comisión negociadora. Me refiero a las medidas, pues sí. ¿Por qué? Porque están en el plan de igualdad. Cuando hago la auditoría retributiva, pido los registros. Pásenme los registros. Entonces voy a valorar los puestos de trabajo y lo estoy haciendo con la comisión negociadora. Lo hago con la comisión negociadora. Y las medidas en el apartado de retribución, como en los otros, acceso, condiciones, y en el apartado de retribución, pues saldrán las medidas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se están computando todos los trabajadores que están en ERTE desde el año pasado por el tema COVID? No, se computan igual como si estuviesen trabajando. Porque es para saber si existe brecha. Es como los que están de baja, pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Se puede justificar una demora en el plan de igualdad por motivos empresariales y económicos ante la situación actual. La legislación no dice nada. Yo creo que es justificativo la situación actual. El plan de igualdad está desde el año 2019. De marzo del 2019 ya saben ustedes por las transitorias cuándo se tenían que realizar. Ya sé que no nos tocaban ahora. Y ya sé que las de 100 trabajadores están empezándolas a hacer ahora. Pero bueno, usted háganlas. Y si viene la inspección, yo creo que van a dejar un margen grande para que tengas los planes de igualdad hechos. Pero hazlos y pon todas las medidas. Y con ese cronograma de cuándo las voy a implantar. ¿De acuerdo? Tengo dos preguntas. ¿El desglose por trabajadores donde se distingue por sexos es obligatorio? El desglose por trabajadores donde se distingue por sexos es obligatorio, sí. Y por otro lado, en caso de que haya diferencias salariales entre dos personas del mismo sexo, ¿habría que justificarlos? Si sobrepasan el 25%, sí. Si es una empresa de más de 50 trabajadores, sí. Si es una empresa de menos de 50 trabajadores, pero en el registro salarial son más de 50, pues en este caso también. El registro salarial en el caso de empresas con auditoría retributiva, por tener plan de igualdad, requiere agrupar puestos de igual valor, lo que a su vez implica disponer previamente del inventario y valoración de puestos de trabajo. Sí, señor. Es que se hace por la valoración de puestos de trabajo. Iría muy bien realizarla así, porque ahí se vería más diferencias. Buenas tardes. ¿El registro salarial se debe enviar a través de alguna plataforma específica habilitada? No. ¿Me podría dar información? Es que no hay. Es que el registro salarial lo tiene que tener usted en la empresa, como el registro horario. Es lo mismo. Es lo mismo. La misma justificación. Lo debe de tener para poderlo entregar en el caso de que venga la inspección de trabajo o ante los representantes legales de los trabajadores o ante algún trabajador que lo solicite, pero en este caso ya saben que nada más se entregan las diferencias retributivas. Una empresa con tiendas por toda España, en distintas provincias, y aplicando en cada cuenta en cada cuenta el convenio colectivo, en cada tienda, perdón, el convenio colectivo de comercio de cada provincia. ¿A qué sindicatos teníamos que citar? ¿Al del sector nacional o al sindicato de cada provincia? Yo entiendo el del sector nacional. Entiendo yo. ¿Por qué? Porque es que en un principio más o menos coincidirán todos. Pues yo haría nacional. Si está UGT, comisiones obreras y alguna plataforma, tiene que notificarles a todos los que salen en el convenio, todos los firmantes del convenio del sector, todos, hasta el minoritario, todos. Respecto a la discriminación, hay muchos puestos que son muy difíciles de cubrir por la falta de profesionales. Lógicamente está más masculinizado o más feminizado.
y que se salen de la propia valoración de la oferta-demanda. ¿Cómo se justifica? Pues yo lo que hago algunas veces es entrar en el INE, Instituto Nacional de Estadística, y ver cómo está, porque ellos son los que tienen los porcentajes. Y lógicamente en una tienda que venden ropa interior, pues habrá más personal femenino que masculino. Y me lo encuentro en algunas tiendas o en algunas empresas que tienen muchísimas tiendas por toda España, por ejemplo, pues me lo encuentro realmente. Y lo justifico así, que está más feminizado el sector y entonces busco en el INE, pues a ver en ese sector cómo está, ¿de acuerdo? Y están las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo. Tengo 2 centros de trabajo, uno con representantes de los trabajadores y otro sin ella. ¿Puedo negociarlo solo con los representantes legales de los trabajadores? ¿El número de miembros de la comisión la puedo poner yo? No. Perdón, pero es que no. Es decir, lo que tiene que hacer es, en uno, los representantes legales de los trabajadores, y en otro, llamar a los sindicatos. Entonces, con los representantes y con los sindicatos forman la comisión negociadora. Esto es lo que entiendo yo. María José. ¿Los autónomos societarios y los colaboradores deben ser incluidos en el registro retributivo? No. Los autónomos societarios entiendo yo que no son trabajadores por cuenta ajena. Solo entran trabajadores por cuenta ajena en el registro retributivo y en la auditoría. Las bajas maternales y paternales, ¿cómo se registran? Anualizándolas. Es decir, como si no estuviesen en baja, anualizándolas. ¿Continuación de qué? A ver, en este sentido, el propio Real Decreto 902 contempla que dentro del plazo de 6 meses desde la entrada en vigor los Ministerios de Trabajo e Igualdad, sí, lo dicen así, publicarán una orden o reglamento para el método de valoración de los puestos de trabajo válidos. Sí, señor, es así. ¿Cabe esperar a disponer de ese reglamento? Yo no me esperaría, es una orden ministerial. ¿Cómo lo valoro? Lo tendrá que valorar tal como marca el mismo Real Decreto que señala el 4.4, valoración de puestos de trabajo, 4.4 del Real Decreto 902. Después, cuando salga la orden ministerial, ya lo adaptaremos, pero como pasa lo que pasa, hombre, dice en la entrada en vigor, es decir, tienen hasta octubre, que ahí tienen para tiempo. Yo lo valoraría, porque, claro, lógicamente, vaya, mejor que lo tenga hecho, por si les da como plan de inspección empezar a inspeccionar y usted es el primero. En el caso de un centro de formación concertada con la consejería, paga las nóminas de los profesores. ¿Se deben incluir en el registro salarial? Son trabajadores por cuenta ajena en algún apartado de aunque paguen la otra parte. Lo anualizo, sí, lo anualizo. Perdón. Salario base. Aunque el propio Real Decreto y el Estatuto lo identifican como salario devengado por unidad de tiempo y podríamos identificarlo como el salario fijo, al observar el modelo de registro disponible en la web de los Ministerios de Trabajo e Igualdad, parece identificarlo exclusivamente como salario base del convenio. Sí, es así. Por ejemplo, el plus convenio es un plus, es un complemento salarial. ¿Se considera complemento? Sí. Yo lo entiendo como complemento. Salario es el salario base. Parece que a las pagas extras también incluye como complemento, según si es paga extra, irá dentro del salario base y hay una parte que irá como complemento. Antigüedad y mejora voluntaria parece que como más motivo, sí, son complementos. A ver. Sí, el desglose por trabajadores es necesario para realizar la mediana y la media, pero ¿es obligatorio que aparezca en el registro? Sí. Sí, iría mejor porque ya lo tienes hecho. Es que en los mismos programas ya salen así. Las empresas ahora mismo necesitamos polivalencia. ¿Podemos integrar esto como un factor más dentro de valoración de puestos de trabajo? Bueno, si son de la misma categoría, entiendo que no habrá ningún problema. Si son de la misma categoría. Entonces, la polivalencia, claro, según cómo sea esa polivalencia. Es decir, si todos tienen la misma polivalencia, por cada categoría hay una polivalencia que vaya ligada, pues sí, pero pónganlo y descríbanlo como está valorado. Porque
es su defensa. La defensa es cómo lo he valorado. En ese caso tengo que tener unas fichas de cómo se ha valorado. Y dentro de lo que es el dossier de ese registro retributivo o el dossier de la auditoría retributiva, mejor desarrollen muy bien cómo han valorado sus puestos de trabajo. Valórenlo, déjenlo muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden que estamos por cualquier pregunta, estamos abiertos y les damos muchas gracias de parte de AGM Abogados. Gracias.